Para los que toman notas, el tema, la predicación de hoy se llama "Es tiempo de despertar". Algunos están dormidos, no solo física, sino espiritualmente, a lo que está realmente aconteciendo. Y la predicación de hoy se llama "Es tiempo de despertar". No sé si han subido el atril o yo he empequeñecido, pero bueno, está bien, me siento como aquí. O es que hoy no llevo tacones, debe ser. Muy bien. Me cuentan que algunos esta semana entraron en shock el lunes, ¿no? ¿Sí o no? Algunos se asustaron. Algunos pensaron que era el arrebatamiento. Dijeron, nadie me contesta, todos se han ido. Mi líder no me contesta, mis compañeros de célula, qué bueno que os asustarais, qué bueno, porque de verdad que es para estar asustado. Estamos en un tiempo para de verdad estar despiertos y no dormidos. Y hoy vamos a estar principalmente en un libro de esos de la Biblia que a lo mejor no has leído nunca. Espero que eso no pase aquí, pero por si acaso, si es la primera vez que vienes, o la segunda, o la tercera, si llevas ya más de 10 veces, ya como que no, pero... Y es el libro de Ageo. El libro de Ageo es un libro que se considera uno de los profetas menores, no menores en comparación con Isaías, con Jeremías, con Daniel, con Ezequiel, pero no porque sea menor en importancia, sino porque es un libro más pequeñito, tan solo 38 versículos. 38 versículos, pero son potentes. Eso es como esas medicinas que tú te tomas y en una sola cápsula ahí, eso es una cosa impresionante. Pues así es el libro de Ageo. Y es un libro de gran precisión en datos históricos, nos dice la fecha, el rey, el día del mes. Es una cosa impresionante para los que nos gusta estudiar la Biblia y la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Es viva y eficaz, toda ella útil. Y para entender el libro de Ageo necesitas leer el libro de Esdras, porque se cruzan. El libro de Esdras y el libro de Ageo se complementan, ¿vale? Y hay cosas que tú no vas a entender del libro de Ageo hasta que tú vayas al libro de Esdras, que son contemporáneos y que nos amplían la visión. Y yo quiero, para que podamos ir más rápido y podamos sacarle todo el jugo de lo que Dios hoy quiere decirnos, yo quiero ponerte un poquito en el contexto histórico del libro de Ageo. ¿Por qué Ageo dice lo que dice? ¿Cuál es la situación del pueblo de Israel? Porque yo quiero que hoy tú te consideres el protagonista de esta predicación. Que no mires a tu marido ni a tu esposa y le des así con el codo, que somos muy buenos haciendo eso, sino que tú hoy te identifiques, porque esta palabra era profética en aquel entonces y sigue siendo profética hoy, porque la palabra de Dios es viva, ¿sí? Y que tú tuvieras la disposición de recibir para tu corazón lo que Dios te quiere. No estés pensando en tu discípulo, no estés pensando en que tienes al lado, piensa en ti. ¿Qué es lo que Dios hoy te quiere decir? Colócate en el lugar que es un corazón humilde para que tú puedas recibir esta palabra. Y en el contexto histórico es que nos situamos después del exilio babilónico. Explico para los que les suena a chino exilio babilónico. Bueno, Dios durante mucho tiempo estuvo llamando al pueblo de Israel a volverse a Él desde su corazón, pero ellos cerraron su corazón a la voz de Dios hasta que fue demasiado tarde, y en el 586 a.C. Nabucodonosor destruye Jerusalén y destruye el templo, y muchos del pueblo de Israel son llevados al exilio en Babilonia, y esto dura 70 años. Yo sé que esto algunos lo habéis oído, pero para que nos ubiquemos. Y durante esos 70 años Dios, a través de los profetas, porque qué importante son los profetas, mantiene en el corazón del pueblo de Israel esa llama, esa esperanza, anunciando vez tras vez que ellos volverían a Jerusalén y reconstruirían el templo. Es que Israel ha sido un pueblo sin nación durante muchísimos años. O sea, la historia de Israel es asombrosa. No hay otro pueblo, otra nación en el universo que tenga las características del pueblo de Israel. Y entonces Él les da esta promesa, y Dios cumplió su promesa cuando el rey
Ciro, el rey de Persia, en el año 538, emite un decreto, y esto está en el libro de Esdras 1, no vamos a ir ahora, lo puedes anotar como referencia, pero luego vamos a ir a ese versículo. En Esdras 1, en los primeros versículos, la Biblia nos constata que Ciro emite un decreto, luego lo vamos a ver, donde permitía a los judíos regresar a Jerusalén. ¿Estáis conmigo o os habéis perdido? ¿Estáis aquí o no? Bueno, porque cuando veis Netflix estáis muy atentos, ¿eh? Y cuando vais al cine nadie se levanta al baño. Yo sé que no soy una película, pero la palabra de Dios es la palabra de Dios. Entonces, Ciro emite ese decreto, es el pistoletazo de salida de Dios para una nueva etapa, ¿verdad? Porque hay etapas. Y entonces sucede que aproximadamente 50.000 judíos, oyendo la voz de Dios en el decreto de Ciro, deciden dejar su comodidad de Babilonia. Tened en cuenta que ya llevaban mucho tiempo, sus hijos habían nacido allí, estaban cómodos, tenían sus casas, ¿vale? Y algunos deciden quedarse en la comodidad babilónica, como muchos hoy en día, y otros escuchan el llamado de Dios y vuelven con Zorobabel, gobernador de Judá, a Jerusalén, ¿vale? Y esto nos lo cuenta el libro de Esdras también, y nos cuenta Esdras en el capítulo 3, versículo 3, que no vamos a ir ahora, pero el que de verdad tenga hambre de la palabra de Dios puede llegar a su casa, y yo te aconsejo que esta semana te leas el libro de Esdras para que tú encajes bien la historia y Dios pueda llegar más profundo a tu corazón. Y dice que ellos repararon el altar, de momento llegaron a Jerusalén, todo destruido, y consiguen medianamente reparar el altar del sacrificio, ¿verdad? Y empiezan a ofrecer sacrificios a Dios. Y parecía que todo andaba bien hasta que una serie de tribus, sobre todo los samaritanos, empiezan a poner problema, porque tú sabes que detrás de esto está Satanás. Cada vez que Dios da una orden de salida y el pueblo de Dios empieza a marchar en el camino, hay muchos obstáculos. Por eso no te desanimes. Así es la vida con Dios. Hay que sortear muchos obstáculos. Y empieza el pueblo a desanimarse en la reconstrucción y se detiene la reconstrucción del templo. Pero no se detiene la reconstrucción de sus casas. Comienzan a hacer casitas con sus jardincitos, esto lo estoy parafraseando, ¿vale? Porque Israel es desértica, pero con sus casitas artesonadas, nos dice la Biblia, y todo bien, y se olvidan del templo, se olvidan del propósito para el cual caminaron 1000 kilómetros de aquella época. ¿Tú sabes lo que son 1000 kilómetros? No camino de asfalto de ahora, ¿eh? Camino donde te encuentras piedras, valles, montañas, pedruscos, serpientes, 1000 kilómetros, ¿vale? Y se olvidan y se quedan durante 17 años en un estado de letargo espiritual. El que tiene oídos, oiga, dice la Biblia. 17 años, ¿sí? Y ahí se quedan cómodos en Jerusalén y dejan de reconstruir el templo, todo se normaliza y se acostumbran a sacrificar sacrificios en las ruinas del templo. A veces nosotros vivimos vidas cristianas, me atrevo a decir, arruinadas, rudimentarias. Nos conformamos con poco. Y entonces Dios en ese momento levanta a 2 profetas, Ageo y Zacarías, ¿vale? Y entonces Dios les empieza a recordar la razón por la que habían salido de Babilonia y les recuerda la identidad, el pueblo de Dios, les recuerda que tienen que reconstruir Jerusalén, que no va a ser fácil, pero que Dios está con ellos. Y aquí el pueblo de Israel vuelve a retomar su propósito. Y esto nos pasa a nosotros, hijos de Dios, que en el camino nos empezamos a acomodar a Babilonia. Babilonia es el sistema en el que tú y yo vivimos, un sistema corrupto desde el gobierno, corrupto desde toda la información que hay. Lo siento, alguno pensará que soy fatalista, pero creedme, soy periodista de profesión y sé mucho el entresijo que hay detrás, y es que no hay información que no tenga una intención detrás, no hay nada bueno que te puedas encontrar. Y yo sé que alguno dirá, hombre, no, Natalia, no.
Cada medio de comunicación, cómo te fríen la publicidad, es una cosa horrorosa, las redes, todo. Y nosotros nos vamos tragando y tragando porque a veces somos simples y se nos olvida el propósito para el cual tú hoy estás respirando, tú hoy estás aquí. Y no es trabajar, tu propósito no es lograr tus planes profesionales, tu propósito es mucho más allá de esta vida, si lo quieres recibir. Y entonces me encanta porque el libro de Ageo tiene 4 mensajes muy claros que más o menos se dieron en un periodo para que tú te ubiques todo lo que sucedió en este momento de 4 meses. En 4 meses Ageo se levanta principalmente para dar 4 mensajes para despertar al pueblo del letargo, de la sequía espiritual en la que Dios mismo los había llevado por haber desobedecido a Dios, de la apatía espiritual, de la pasividad espiritual. Y aquí se levanta Ageo. Y mira, en 38 versículos, 23 veces aparece, vino la palabra de Dios, así dice el Señor. Ageo dejó muy claro que lo que estaba expresando no era su opinión, él simplemente era un mensajero, sino que él estaba dando la palabra de Dios. Y mira, cuando alguien se sube al púlpito, puedes tener mucha confianza con esa persona, puede ser tu tío, tu abuelo, tu padre, tu hermano o tu hijo, no lo sé. Pero cuando alguien se sube al púlpito, aquí hay una figura donde es Dios el que está hablando, no es la persona. El otro. En fin, hemos de venir sin pendientes. Estos micrófonos tendrán que hacerlos para hombre y para mujer. Yo creo que es que me ponéis un micrófono de hombre. Porque aquí todavía diferenciamos hombre y mujer, ¿no? Me parece que aquí todavía diferenciamos un hombre de una mujer. Entonces, no sé, debe ser que este micro es para hombres. Lo de unisex no funciona para todo. Entonces, muchas veces nosotros, Carlos nos hablaba el otro día de que para que la iglesia funcione, Dios tiene una serie de ministerios, de dones que encajan perfectamente para que la iglesia funcione. Y hay apóstoles, ¿verdad? Hay profetas, hay evangelistas, hay maestros y hay pastores. Y la función profética es altamente necesaria para la iglesia, porque la función profética es la que da dirección. Y esto es lo que estaba haciendo Ageo. Y cuando alguien se sube a predicar la palabra de Dios, yo quiero pedirte que tú te acostumbres a no pensar que es la opinión. Nosotros somos mensajeros. Nosotros no damos nuestra opinión. Yo puedo dar mi opinión en petit comité. Yo me puedo sentar a comer con alguien y yo puedo dar mi opinión del Barça, del Madrid. No, mentira, que yo no opino de fútbol. Puedo dar mi opinión, no sé, de moda, puedo dar mi opinión de muchas cosas. Pero cuando estoy aquí realmente con temor y temblor, porque aquí está Dios, Dios me está mirando, Dios lo está viendo todo, yo tengo temor de Dios. O sea, yo no estoy aquí para darte mi opinión como Natalia Blanco. Estoy aquí de parte de Dios para darte un mensaje. Y me gustaría que, como los tesalonicenses, que Pablo lo dice, que le encantaba, que recibían su palabra no como de parte de los hombres, sino de parte de Dios. O sea, no es mi opinión. Si te digo mi opinión, sales corriendo. Así quédate con un canto en los dientes, que me voy a limitar a decirte lo que Dios quiere que te diga, y mi carne la voy a sujetar. Muy bien, entonces vemos que Ageo se levanta, y de la misma manera que Ageo se levanta para dar un mensaje de Dios, tratando de volver el corazón de Dios, de la misma manera nos reunimos domingo tras domingo en este lugar que Dios nos ha dado a través de su palabra. Y yo te pregunto, ¿con qué expectativa tú vienes a oír la palabra de Dios? Domingo tras domingo. ¿Cuántos recordarían el mensaje de hace 2 domingos? Y yo digo, como la gente que dicen que en España tiramos muchísima comida, ¿lo habéis visto? En los medios de comunicación, que dicen que en España se tira mucha comida, no aprovechamos bien la comida, compramos mucho, luego no lo conservamos bien, la tiramos. Y yo digo, ¿cuánta palabra tiramos a la basura a la iglesia? ¿Cuánta semilla se siembra y se siembra y se siembra y nosotros como que no la valoramos?
Y la palabra es para retenerla, para guardarla, para que tú llegues a tu casa, repases tus notas. Felicito a los que toman notas, porque no se puede recibir la palabra de Dios sin tomar notas. No se puede por una razón. El mundo en el que vivimos hoy en día tenemos la mente muy dispersa. Y si tú no tomas un lápiz y un papel, ¿tienes tablet? Bueno, ahí mi marido con la tablet, que él es don tecnología y yo soy doña analógica, en fin, no hay manera. Mi hijo, mamá, ¿por qué no usas la tablet? No puedo. Yo soy del siglo pasado. Yo soy de lápiz, de subrayar. Mi mente es una mente analógica. No puedo. Lo digital me supera. Soy lo que soy. Cada uno tiene que aceptar sus debilidades. Sus limitaciones no es una debilidad. Yo acepto las mías. Entonces yo soy de papel y yo tardaré más tiempo, pero yo necesito hacer mis devocionales no soy tan moderna. Algunos hacen los devocionales en ordenador, está bien, en la tablet. Yo no, eso es para los millennials. Yo no soy millennials, yo soy dinosaurios. Entonces, el papel. Ahora se están dando cuenta, un poquito tarde, pero bueno, el Ministerio de Educación se ha dado cuenta que hay que volver al papel, al boli, hay que volver a que los niños escriban, hay que dejar tanta tecnología porque estamos cargándonos la mente de los niños. Me voy por otro tema, me centro otra vez. Muy bien. Es que cada uno habla de lo que tiene en su corazón y yo me sale por los poros. Entonces, muy bien. Y domingo tras domingo, Dios nos trae aquí y bajo la unción profética, la unción pastoral, Dios nos quiere hablar. Y tú deberías tener una expectativa fuerte porque esto es más importante que cualquier otra cosa en la vida. Y algo increíble sucede, escucha esto, solamente no, por el poder de la palabra de Dios. Y vamos a leer 3 versículos para que tú te des cuenta de un detalle. Ageo 1:1. En el año segundo del rey Darío, hay una serie de reyes persas, ¿verdad? Ahí está Darío, después Ciro, Artajerjes, bueno, una serie de... Entonces dice, en el segundo año del rey Darío, esto es después de Ciro, que había emitido ese decreto, acordaros que han pasado 17 años, el pueblo deja de reconstruir y de repente se levanta Ageo, que está después, no. Entonces dice, en el año segundo del rey Ciro, en el mes esto, en el primer día del mes, ¿qué día? Este dato es importante, primer día del mes, vino palabra de Yahweh por medio del profeta Ageo. Muy bien, lo dejamos ahí, pasamos al versículo 14. Escucha qué dice el versículo 14. Eso es que Dios os quiere despertar. Definitivamente porque no soy yo. Y despertó Yahweh el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Sodadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa, como ayer estabais trabajando, de Yahweh de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto. ¿Qué día? 24 del mismo mes, dice, hemos leído el día 1 del mes sexto. Y aquí dice que el día 24 del día 1 el pueblo se pone en marcha y comienza la reconstrucción. Lo que en 17 años no había sucedido, escucha esto. En 24 días la palabra de Dios, el poder de la palabra de Dios consigue movilizar a ese pueblo que ya eran más de 50.000 que salieron originalmente con el decreto de Ciro para que se ponga en marcha, para retomar la visión. Oye, estamos aquí para reconstruir el templo y toda la ciudad de Jerusalén. Impresionante el poder de la palabra de Dios, la palabra de Dios. Y de verdad que yo le digo, Señor, no sé qué va a pasar en las siguientes generaciones, pero no podemos sustituir la palabra de Dios en la iglesia por hacer algo entretenido, divertido, flow, wow, todas esas cosas que están en las redes, que a veces la iglesia, yo digo, no sé si somos un circo o qué somos. Veo las iglesias a veces y digo, Señor, ¿será que somos como un espectáculo? Como un circo que queremos cada uno ser más wow, no sé. Y todo tiene que girar en torno, porque lo que tiene poder no es ningún show, ni ninguna luz, ni nada divertido.
Yo no estoy entretenida, no estoy buscando entretenerte. Para eso tienes Netflix. Yo no vengo aquí a que te guste mi predicación, porque no es la mía, es la de Dios, sino para que de verdad hoy esta palabra pueda entrar en tu corazón. Y yo digo, Señor, no nos dejes hacer de tu casa un circo. Buscar cosas, buscar que la gente venga por entretenimiento, por cosas bonitas, tiene que ser por la palabra de Dios. Y esto fue lo que pasó. Todo un pueblo se despierta en 24 días en contraste con 17 años, porque Dios levanta un profeta y en el tiempo correcto este profeta habla. Y te voy a decir una cosa, no puedes sustituir leer y meditar la palabra de Dios. Carlos hablaba el viernes, escrito está. Y vimos cómo Jesús venció a Satanás a través de la palabra escrita. Y os digo una cosa, mira, si tú haces el conéctate, Natalia 1.1, si yo tuviera que escribir algo, dejaría esto escrito. El libro de Natalia. Si tú haces el conéctate y a ti no se te despierta hambre por la palabra de Dios, tú no tomas la decisión de coger tu bloquecito y tu Biblia cada día de tu vida y leer la Biblia y escribir tu resumen, te digo, por favor, no hagas más cursos en la iglesia. Por favor te lo pido. Vuelve a hacer el conéctate 1000 veces hasta que empieces a leer la Biblia. Porque esta es la base. Por eso estamos debilitados. Porque lo único que te puede fortalecer, guardar, dar todo lo que tú necesitas es la palabra de Dios. Ninguna predicación, ningún curso, la palabra de Dios. Por eso no pasa nada. Si estás haciendo el curso de sanidad y tú no estás leyendo la Biblia todos los días, por favor, deja el curso. Cuando empiece el siguiente conéctate, lo vuelves a empezar. Si estás haciendo el curso de finanzas y tú no lees la Biblia diariamente, Carlos, te voy a sacar gente hoy, deja el curso de finanzas. ¿Qué haces? Eso es como si un niño de 6 años quiere estudiar primero de bachillerato. No se puede. Tiene que pasar, tiene que aprender a leer, tiene que aprender a escribir para... Entonces, la palabra de Dios. Y Dios está diciendo en Ageo 1, básicamente, pueblo de Dios, mi casa no es vuestra prioridad. Eso es lo que Dios está diciendo en todo el libro de Ageo. Ahora, yo quiero que tú entiendas, porque cuando Dios dice mi casa no es la prioridad, yo quiero explicarte lo que significaba el templo y el tabernáculo en la época de Moisés para el pueblo de Israel. No se refería al concepto físico, como la iglesia no es el concepto físico, aunque ayer vinisteis, trabajasteis, porque era necesario. Pero el punto principal es que el tabernáculo y el templo era el lugar donde ellos se encontraban con la presencia de Dios. Era tan importante porque era el lugar donde Dios manifestaba su presencia. Era el lugar donde Dios recreaba lo que Adán y Eva perdieron en el Edén, una deleitosa comunión con Dios. Por eso era tan importante el templo, porque Dios había decidido encontrarse allí con ellos. Porque Dios es un Dios de relación, no de religión. Tenemos tantos filtros religiosos que cuando oímos la palabra de Dios, nuestros filtros empiezan a revolverse. Y entonces la palabra tiene que buscar el huequito por donde entrar. Aquí están los filtros y viene la palabra y choca con mi concepto religioso porque vengo de la iglesia católica. El otro porque ha sido un ateo. El otro porque ha sido un sinvergüenza que conocí. Entonces empieza y aquí Dios tiene que... Hasta que abre un hueco y entra la palabra. Abre otro hueco y entra. Abre otro hueco. Y así estamos. Y entonces era un lugar tan especial que Dios quería que recuperaran la deleitosa comunión que tenían Adán y Eva en el jardín. Fíjate lo que dice Éxodo 19:4. Vosotros, le dice Dios al pueblo de Israel, visteis lo que hice a los egipcios. Lo visteis, tú has visto lo que Dios ha hecho con tu pasado. Egipto representa tu pasado de pecado. ¿Alguno cree que no es pecador? Para que luego hablemos. A lo mejor alguno cree que es bueno. Pues entonces estás en el lugar equivocado, si crees que eres bueno. Dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios. Cómo os tomé sobre alas de águilas. Y escucha esto. Y os he traído a mí.
Dios nos trae a Él. Dios no te trae a una religión, a que te vuelvas evangelicoide o evangelista, como dicen muchos que no saben ni decir la palabra evangélico. No, a que te vistas de una determinada manera. No, Dios no te ha traído aquí para hacerte un dominguero. No, Dios te ha traído a Él, a una comunión, a una relación. Y yo quiero explicarte que cuando Dios nos liberta de la esclavitud del pecado, es para volvernos a Él. La maravillosa noticia del Evangelio no es en sí que Dios toma tus pecados y los clava en una cruz y paga tu deuda y quita todo estorbo. Es que gracias a eso tú puedes tener una relación de amor con Dios. Esto es lo más maravilloso. Y Dios les recuerda, es que yo saqué de Egipto no para daros una tierra maravillosa y que empecéis a fructificar y ya, para que tengáis hijos, para que el mundo... Os he sacado de Egipto para traeros a mí, porque Egipto no te deja venir a Él, porque el pecado nos separa de Dios. Por eso, y tú no te puedes limpiar de pecado, y tu mamá no te puede limpiar de pecado, y ningún sacramento en ninguna iglesia te puede limpiar de pecado, y ninguna obra te puede limpiar de pecado, y ningún cura y ningún pastor te puede limpiar de pecado. ¿Hasta aquí estamos claros? Y cuando Juan el Bautista vio a Jesús, dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la razón por la que Dios tuvo que instituir ese sistema de sacrificios, que alguno dice, qué horror, ¿no? Porque lo de la sangre es como, yo hasta que asumí lo de la sangre, es como que me costaba, ¿no? La sangre para mí es como muy fuerte, ¿no? Y tú dices, pero ¿por qué Dios se inventa un sistema de sacrificios? ¿Por qué era tan importante que ellos volvieran a ofrecer sacrificios? Porque debido a lo desastroso de la decisión de Adán y Eva, del pecado de Adán y Eva, entró la desgracia mayor en nosotros. Y entonces Dios, que no mató a Adán y Eva porque la paga del pecado es la... ¿Por qué no mató Dios a Adán y Eva allí físicamente? ¿Quién lo sabe? ¿Por qué no los mató físicamente? Murieron espiritualmente, pero no físicamente. ¿Por qué? Porque no dice la Biblia qué animal, podemos suponer, una cosa es la suposición y otra cosa es que Dios tuvo que matar un animal y derramar su sangre, yo diría muy probablemente delante de Adán y Eva, para que ellos entendieran. Porque ellos habían puesto sus hojitas de higuera, su religión. Ay, ahora me escondo de Dios. Ay, ahora voy a hacer esto para que Dios me perdone. Ahora voy a hacer aquello. No, y Dios le dijo, ¿qué haces? Eso no sirve para nada. Y Dios le quita las hojas de higuera y le pone piel de animal. ¿Por qué? Porque había tenido que matar un animal y derramar su sangre. Y debido al desastre del pecado, Dios instituye, para no matarlos, por amor a nosotros, todo un sistema de sacrificios para que Dios pudiera seguir perdonando los pecados. Porque en el plan de redención, quiero deciros que el plan de redención de Dios va siendo revelado por etapas. En aquella etapa se sabía hasta donde se sabía. Ellos apenas tenían escrito nada de la palabra de Dios. Tú y yo hoy estamos en una etapa del plan de redención que tenemos muchísimo acceso. Ahora, yo he entendido una cosa, que un misterio en el reino de Dios no es algo difícil de entender, no es algo imposible. Un misterio es algo que si Dios no te lo revela no lo vas a poder entender nunca. Eso es el misterio de Jesucristo que habla Pablo, que dice que él ha entendido porque Dios se lo ha revelado a él. No porque sea más listo. Aquí los más listos no funcionan. Aquí funcionan los más humildes, los que se humillan para creer a Dios. Y entonces Dios te revela lo que si Él no te revela de una manera, aquí no funciona que seas... que tengas 4 matrículas de honor, que tengas 5 carreras, no funciona para caminar con Dios. Aquí no importa si tienes universidad o no. Aquí funciona que tú te humilles para decir, Señor, yo necesito que tú me reveles porque no entiendo, porque soy torpe, y Dios te va a revelar su misterio. Entonces, Dios soluciona ese desastre temporalmente del pecado hasta que venga el Mesías con ese sistema de rituales, y por eso la destrucción del templo era un terrible desastre, porque habían perdido el regalo más precioso que tenía Israel, que era su presencia. Esto lo entendió Moisés. ¿Qué le dijo Moisés?
Moisés le dice, ya no voy a ir con vosotros. En un enojo santo, Dios le dice, estoy de este pueblo hasta aquí, Moisés. Y Moisés ora, Señor, tú eres grande en misericordia, tú eres lento para la ira. Y, Dios le dice, y Moisés le dice, ¿sabes qué, Señor? Si tu presencia, Moisés los tenía bien puestos, si tu presencia no va conmigo, yo de aquí no me muevo. No me saques de aquí, porque si tu presencia no va conmigo, sé que nada puedo hacer. Y el pueblo de Israel había perdido el tesoro más precioso, la presencia de Dios. La destrucción del templo representaba que no había presencia de Dios. Y yo quiero preguntarte, ¿cuánto valoras la presencia de Dios en tu vida? ¿Estás como ese pueblo? ¿Llevas años arruinado, en sequía espiritual? ¿Has perdido la presencia de Dios y ni siquiera te has enterado como le pasó a Sansón? Y en realidad mi pregunta es, ¿de qué servía el decreto de Ciro para volver a Jerusalén si no podían disfrutar de su presencia? Si vamos a Esdras 1, del 1 al 3, ahora sí lo vamos a leer. Recordar Ageo y Esdras, es necesario leerlo juntos, son complementarios. Dice Esdras del 1 al 3, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Yahweh, o sea, no era el deseo de Ciro, Ciro era un instrumento, una autoridad en las manos de Dios. Dice, para que se cumpliese la palabra de Yahweh por boca de Jeremías, despertó Yahweh el espíritu de Ciro, rey de Persia. Si lo despertó es porque estaba como, por eso se llama esta predicación, es tiempo de despertar. Dice, el cual hizo pregonar, es decir, cuando uno oye a Dios, actúa. ¿Qué hizo él? Él no se quedó en su casa, ¡ay, el Dios de los cielos! No, dice, me levanto, pregono la palabra y también por escrito en todo su reino. Así ha dicho Ciro, rey de Persia. Y empieza a honrar el nombre de Dios. Yahweh, que representa al Dios del pacto, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Ciro era humilde. Él no decía, yo he conseguido mi fuerza militar, lo que yo he hecho. No, Dios me ha dado lo que tengo. Estos reinos me los ha dado Dios. Dice, y me ha mandado, más claro agua, me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Dios levanta a un filisteo, no del pueblo de Israel, por el rango que tenía, y le dice, ahora tú vas a dar la orden, porque esto es por orden de autoridad, la cabeza. Y dice, Dios me ha dicho, le tengo que hacer casa. Y dice, quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Yahweh, Dios de Israel. Él es el Dios, no un Dios, Él es el Dios, el cual está en Jerusalén. Y Dios no quería el templo como el edificio. No era el edificio. Esto en realidad es un edificio de piedras vivas. Tú y yo somos lo más valioso de este lugar después de la presencia de Dios. No es, aunque hay que cuidarlo, claro que sí. Hay que cuidar por fuera y por dentro. Y Dios lo que quería era que volvieran a disfrutarlo a Él. Dios los anhelaba. Los deseaba a su pueblo, quería estar con ellos. Esto es como cuando tú estás enamorado. ¿Quién recuerda? Hace tropecientos años. Cuando te levantabas pensando en esa persona, te acostabas, le mandabas un mensajito, no te importaba quedarte esta tarde haciéndole una tarta, no te importaba rascarte el bolsillo y gastarte todos los ahorros que tenías para ese mes y comprar, no te importaba, ¿verdad? Porque estabas enamorado, ¿a que sí? Bueno, pues Dios es un Dios que está enamorado. No sé cómo puede estar enamorado, pero es un Dios enamorado en el más perfecto sentido de nosotros, con un amor puro, con un amor no egoísta. Y Él dice, es muy grave la apatía. Dios dice, Ageo, estamos en serios problemas, es tan grave la apatía de este pueblo, y Dios nos dice hoy, es tan grave la apatía que tenemos, es tan grave el acceso a tanta palabra que tenemos, y proporcionalmente la iglesia hoy no refleja la gloria de Dios como debería de estar reflejándola. Porque ahora vamos a ver que a veces tenemos un concepto de iglesia muy terrenal y muy temporal. Y dice, porque este pueblo estaba teniendo en poco la gloria y la presencia de Dios. Dios no es un colega. Dios no es alguien a tu servicio. El Dios de la Biblia que creó los cielos y la tierra
es el ser más importante, es el ser todopoderoso, el más perfecto, el más justo, el que quiere, y a mí me asombra que ese Dios quiere tener intimidad con nosotros, que tiene una relación de pacto con nosotros para ser nuestro Dios. Y qué tristeza que nosotros dejemos de tener pasión, de asombrarnos y volvemos triviales las verdades de un Dios que son asombrosas. Pero ya algunos, hoy pensaba que muchos de los que estáis aquí, estoy segura que en vuestra vida pasada frecuentabais las discotecas, ¿sí o no? Sí, no, que sí, aquí en confianza, ¿no? Sí. Y yo me imagino que vosotros en las discotecas no estabais así. No me contéis cómo estabais, pero me lo puedo imaginar. No me voy a mover porque me cargo el micrófono, si no lo haría. Y luego mi marido me corta la cabeza. Pero yo digo, Señor, cuando estábamos en el mundo, a mí no me importaba llegar a mi casa a las 6 de la mañana. Yo llegaba a mi casa a las 6 y a las 7 de la mañana. Y luego me iba a trabajar. Y yo digo, Señor, si yo he sido capaz de hacer eso por el pecado, yo tengo que estar dispuesta a hacer mucho más por ti. Y a veces en la alabanza veo una apatía. Y digo, perdona, que estamos adorando al Dios del universo. No estás haciendo cualquier cosa. Pero bajamos a Dios a un nivel de colega. De la lámpara de Aladino. Oye, Dios, que tienes que hacer lo que, bueno, que yo quiero. Este es mi plan, este es mi plan, este es mi plan. Esto no funciona con el Dios verdadero. No sé con otros dioses, probadlo, no sé, pero con el Dios verdadero no funciona. Y a veces yo veo que nosotros no le damos a Dios el lugar y el trato como este pueblo estaba haciendo. No le estaba dando el lugar que tenía el Dios como Dios se había revelado. Y ahora, cuánto más ahora, que Dios se nos ha revelado muchísimo más desde que Jesucristo murió en la cruz y resucitó. Más todos los escritos que tenemos, o sea, es impresionante. No conocer a Dios en este tiempo es una vergüenza. Es fruto de la apatía de nuestro corazón, no de que es difícil conocer a Dios. Y me impresiona porque Dios recalca, yo soy el Dios del pacto. He dejado de ser vuestra prioridad y empezamos a sustituir al Creador por las criaturas, a Dios por la bendición. Ay, la casita que me dio, el trabajo que me dio. Y empezamos. Y nos pasa como al pueblo de Israel. Y mira, una de las trampas que utiliza Satanás es la siguiente. Satanás, en medio de nuestras tentaciones, que todos somos tentados y la tentación no es pecado, tiene una característica. Utiliza muchas veces las distracciones. Ya sabéis que estamos en el mundo de las distracciones, ¿no? O sea, es una cosa asombrosa lo distraídos. O sea, hoy conseguir hablarle a alguien en el metro es tarea imposible. Todos van o con cascos o con el móvil, poquitas personas leyendo un libro. Diría un 5% de los que te encuentras en el metro. Estamos llenos de distracciones, ¿verdad? La cultura de la ociosidad, tengo que hacer, actividades extraescolares para los niños, carta de ociosidad por todas partes, vale. Y entonces, en medio de la tentación, Satanás nos llena de algo muy curioso y es de olvido de Dios. De repente la imagen de Dios empieza a difuminar. De repente el deseo que yo tengo se vuelve más fuerte. No importa, puede ser deseo de comida, deseo de tu vecino, de tu vecina, deseo de dinero, deseo. De repente toma posesión de la carne y ese deseo me distrae tanto que yo me olvido de Dios. Me olvido de todo lo que Dios ha hecho. Me olvido de quién es Dios. Me olvido de quién soy yo para Dios. Y entonces empezamos, Dios pasa a ser un concepto teológico. Dios deja de ser real, deja de ser una persona, si pudiera decir de alguna manera persona, porque bajar a Dios al concepto de persona tampoco me parece justo, pero y yo dejo de entender que Dios es todo lo que yo necesito y de repente me olvido de Dios y caigo en la trampa de Satanás. Satanás no me llena de odio hacia Dios, me llena de olvido hacia Dios. Bueno, Dios lo entenderá. Bueno, y empezamos a difuminar y empezamos a fabricar una imagen en nuestro corazón de Dios que no existe, lo cual es idolatría. Y la idolatría es muy peligrosa y la idolatría es muy destructiva. Y empezamos a estar inmersos en nuestras pequeñas cosas de nuestra pequeña vida.
Y todo empieza a ser importante en nuestra vida. Nuestras pequeñas cosas, nos olvidamos, no tenemos tiempo para Dios, no tenemos tiempo para su gloria. Y cuando vamos al profeta Ageo, en el versículo 2 dice el Señor, así ha hablado Yahweh de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Yahweh sea reedificada. ¿Sabes cuántas veces tú y yo decimos esto? ¿Sabes cuántas veces decimos, no, es que no es el momento de orar, no es el momento de madrugar, ay, es que espera que vea esto en la red, espera que llame a mi amiga, no, no es el momento de dejar este pecado, no es el momento de ir al redil, no es el momento de congregarme, no es el momento de servir, no es el momento de dar ofrenda, no es el momento, no es el momento, no es el momento. Y se nos pasa la vida. Y el tiempo de Dios iba diferente al tiempo del pueblo. Porque lo que Dios les dice es que es el tiempo. Es el tiempo. Es el tiempo de volverse a Dios. Mira, este concepto de que me quedan muchos años de vida, quiero que sepas que el mañana no lo tienes garantizado. No sabes si despertarás mañana. Y este concepto de que tengo mucho tiempo, voy a pasármelo bien y ya arreglaré mis cuentas con Dios, quiero que sepas que esto no funciona con Dios. Y que mucha gente en ese pensamiento ha terminado en el infierno. Porque tú no sabes si vas a tener tiempo para arrepentirte mañana. Porque te puede caer una maceta en la cabeza, se puede estrellar el metro en el que vas, te puede dar un paro cardíaco, como le dio a mi suegro, que se acostó a dormir felizmente y nunca se despertó. Y pensamos que no es el tiempo, que primero voy a trabajar, primero voy a hacer esto y ya me dedicaré a Dios cuando sea viuda, viejita. ¿Qué le vas a dar a Dios? ¿Lo peor de tu vida? Yo le quiero dar lo mejor a Dios. Lo mejor, mi juventud se la entregué a Dios. Cuando eran pequeños mis hijos, cuando son grandes, porque Dios merece todo de nuestra vida. A Dios no le puedes dar las migajas, ni de tu tiempo ni de tu vida. Y muchos empiezan a diluir. Y vinieron a España, vinisteis a España, ahora me voy a meter con los extranjeros. Vinisteis a España con un propósito meramente terrenal, hacer dinero con el dólar, no, el euro, aquí en el ojo. El euro, ¿verdad? Os prometen que en Europa, en Europa te haces rico y luego la familia te empieza a pedir dinero para que le mandes dinero. Bueno, eso es Y te dicen que sí, que hace falta medicamentos, que hace falta no sé qué, se gastan el dinero y tú ni te enteras. Bueno, ese es otro tema. Entonces, venimos aquí, Dios nos saca de Egipto, nos muestra su verdad, nos atrae a Él, empezamos a caminar con Dios. Uy, pero es que Babilonia... Es que brilla tanto Babilonia. Qué bonito es el mundo. Y cuando yo lo miro en las redes, ¡ay, qué feliz es la gente sin Dios! Mentira, todo lo que sale ahí es mentira. Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Y entonces empezamos a querer ser como el mundo, querer viajar y viajar. No digo que viajar esté mal, pero si todo tu objetivo es viajar, si todo tu objetivo es una carrera profesional, si todo tu objetivo es hacer dinero para hacerte tu casita en tu país, no estoy diciendo que sea malo. A ver si alguien va a salir de aquí y va a decir, la pastora ha dicho que no puedo ahorrar para hacerme una casa en mi país. No estoy diciendo eso. Hay que oír bien. El Señor dijo, mirad bien cómo oís. Estoy diciendo que si toda tu vida, todo tu corazón, tu pasión, aquello en lo que tú estás dispuesto a pagar el mayor precio, es ese, estás como en esos 17 años el pueblo de Israel que perdió la visión y se acomodó a las casas de Babilonia, porque sus casas dice que estaban artesonadas. Y el Señor dice en el versículo 4, ¿es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Dónde tenemos a Dios y dónde tenemos toda nuestra vida, nuestro trabajo, nuestros amigos, nuestra familia, nuestra casa? ¿Dónde estamos? Porque muchas veces decimos, no es tiempo. Llega Israel, no es tiempo de ir a Israel. Pero si el tiempo lo pone Dios. Si el redil el tiempo lo pone Dios. Si congregarse el domingo lo pone Dios. El domingo es día del Señor. En esta cultura en la que estamos nosotros, ¿vale? Si viviéramos en otro sitio, pero 6 días trabajamos y el séptimo es el día del Señor. Es el día santo, sagrado, apartado del Señor. Y empezamos a diluir
y empezamos a parecernos un poquito más a Babilonia. Solo un poquito, porque así un poquito, solo un poquito, no, solo un poquito, que no se nota mucho. Pero luego ese poquito, esas pequeñas zorras empiezan, que son los que echan a perder las viñas. Empezamos a dejar de congregarnos un poquito, pero no pasa nada, es que ya ir a la célula, mira, tenía el niño un poquito malo, es que me dolía un poquito la cabeza, pero que para ir a trabajar sí que hubiera sido. Yo siempre, conmigo lo tenéis muy crudo, ¿eh? Porque cuando yo de floja, nada. O sea, no es que digo, ¿y si hubieras tenido que ir a trabajar, fulanito, hubiera sido? Ay, es que no vine porque me surgió un compromiso. Uy, esa frase me chirría. ¿Qué compromiso mayor que con Dios tú puedes tener? Perdona. Hay un compromiso, es que se me presentó la familia en casa. Digo, oye, ¿y si se te presenta la familia en casa el día que tienes que ir a trabajar? ¿Llamas a tu jefe y le dices que no vas a trabajar? Es para que os deis cuenta de dónde tenemos a Dios. Somos flojos a veces. Ay, me duele la cabeza. Es que el niño tenía un poquito de fiebre. Es que... Y empezamos a hacer una idolatría de las bendiciones, intercambiamos, y Dios dice, qué terrible es que tú me dejes a mí, el más glorioso, el más justo, el más perfecto, el más grande, el que quiero darte el anhelo de tu corazón. Y Dios empieza a decir, mira, 4 veces en 38 versículos, el Señor dice, en el versículo 5, medita bien sobre tus caminos. Esto te lo está diciendo Dios hoy. Medita bien sobre tus caminos. Versículo 7. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos, medita sobre tus caminos. O sea, medita sobre cómo estás viviendo de lunes a viernes, de lunes a domingo. Versículo 15 del capítulo 2. Ahora pues, meditad en vuestro corazón. Versículo 18, meditad pues en vuestro corazón. Y al final del versículo 5 veces, 18, meditad pues en vuestro corazón. Y el Señor les dice, si es que yo quiero estar con vosotros, si es que yo os quiero bendecir. Y mira, ¿sabes lo primero? Me impresiona cómo una persona puede estar hoy con el fuego de Dios quemándose y pasado un tiempo ser nada. Somos tan volátiles los seres humanos. Y dice que lo primero que hizo el pueblo de Israel, nos cuesta el libro de Esdras, cuando llegó después de caminar 1000 kilómetros, ¿sabéis lo que hicieron? Una ofrenda para el templo. ¿Sabes de cuánto estamos hablando? La ofrenda que hicieron de oro, de plata y de túnicas para los sacerdotes. Pasado al tiempo de hoy, ofrendaron, escucha esto, que es impresionante, 61.000 dracmas de oro, que pasado a hoy serían 25 millones de euros. Escucha esto, 25 millones de euros. ¿Sabes por qué? Porque la gloria de Dios estaba en ese momento por encima de sus propios intereses. Y ahí es cuando no nos cuesta dar. Y en ese momento ellos tenían el corazón calentito para Dios. Isaías 26:8, me encanta esta palabra. La segunda parte de este versículo dice, tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Y yo te quiero preguntar si tú puedes decir hoy esto. Tú puedes decir que el nombre de Dios que representa quién es Dios, la esencia, la autoridad de Dios y su memoria es el deseo de tu alma. ¿O eso lo tienes en este nivel? Perdieron la visión, se olvidaron de su identidad, se olvidaron de que eran el pueblo del pacto. Y Dios les hace una promesa, porque Dios es un Dios tan equilibrado. Dios te hace la herida, pero te la sana. Es impresionante. La palabra te corta, pero te sana. Dios te muestra tu pecado, pero al mismo tiempo te muestra la solución para el pecado. Te muestra tu pecado, pero bien a fondo para que puedas ir a la gracia de la cruz. Y cuando Dios le promete en Ageo 2:9, Dios les dice que la gloria de esta casa, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y yo quiero explicar esto porque esta profecía tiene su cumplimiento en varias etapas. La gloria postrera, dice el Señor, de esta casa será mayor.
Primera etapa del cumplimiento, cuando Dios se hace hombre. ¿Os acordáis que Jesús dijo, tratad de destruir este templo y en 3 días lo resucitaré? Está hablando de Él. Cuando Dios nos dice el Evangelio de Juan 1,14, que ese tabercuna, no sé si esa palabra existe, pero bueno, en el original dice que Dios se tabernaculizó, que no existe esa palabra, pero en el original hebreo sería así, de suca, vino, hizo morada en medio de nosotros. Es decir, Jesús vino a ser el templo aquí en la tierra donde nos podemos encontrar con Dios. Juan 1,14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, se hizo suca entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Primera etapa de esta profecía, primera etapa, Dios se hace hombre en medio de nosotros, su templo en medio de nosotros donde nos podemos encontrar con Dios. Segunda etapa de esta profecía, Él viene a morar dentro de nosotros. ¿Acordáis que Jesús le dice a sus discípulos, me voy a preparar morada? Pero mientras me voy a preparar morada allí arriba, y es que Dios tiene que estar allí arriba porque es santo, y aquí no hay nada santo, no hay nada sino lo que Él pueda producir aquí. Y entonces Él dice, mientras tanto yo vendré y haré morada en vosotros. Y Santiago 4:5 dice, ¿o pensáis que el Espíritu dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros os anhela celosamente? No hay nadie que te anhele y te desee más que Dios mismo. Ningún hombre, ninguna mujer, ningún ser humano que te prometa la luna, absolutamente nadie te va a desear con un amor más puro, más fiel, más perfecto, más satisfactorio que el de Dios. Y dice que Él ha hecho morar en nosotros su Espíritu. Para mí es la segunda etapa del cumplimiento de esta profecía. Pero además, tercera, cuando nosotros nos congregamos aquí, somos la morada de Dios en el Espíritu. Y el libro de Efesios, que cuenta las maravillas de la iglesia en las diferentes etapas, Efesios, que nos contaba Carlos el viernes 3:21 y el domingo pasado, dice, a Él sea la gloria, ¿dónde? En la iglesia. Este es el lugar de la gloria de Dios, no es allí afuera, es la iglesia. La gente a veces tiene un concepto muy terrenal y temporal de la iglesia. Y vemos la iglesia como un lugar al cual cumplimos los domingos. Hoy necesitas ensanchar tu corazón a la visión de la iglesia. Porque cuando tú entiendes que aquí Dios puede manifestarse con su gloria, hasta donde puede manifestar su gloria, esto es algo maravilloso, que Dios habite en medio de nosotros. Porque se me ha olvidado que yo quería haber explicado que cuando Salomón consagró el templo, Dios le promete a Salomón que el templo de piedra lo iba a convertir en un santuario para mí. Dice, yo voy a estar ahí, Salomón. Y fíjate, Dios le dice, que me lo he saltado, Primera de Reyes 9:3, y esto es importante. Y le dijo Yahweh, yo he oído tu oración, Salomón, y tu ruego que has hecho en mi presencia. Y yo he santificado esta casa. ¿Os acordáis la predicación de David Henao en el redil? Sobre la santidad. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre, mi autoridad en ella para siempre. En ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Dios quiere convertir su iglesia hoy en día, como hacía en el templo, porque ya el corderito ha sido sacrificado para siempre, han cambiado las condiciones, ya no hay que ofrecer esos sacrificios para acercarse a la presencia de Dios. Y Dios quiere, dice, la gloria, dice Efesios, en la iglesia, en Cristo, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Es que la iglesia no muere cuando nosotros morimos, la iglesia no muere con el arrebatamiento, la iglesia pasa a otra etapa en la eternidad. Y la cuarta etapa, que aún está por cumplirse, tendrá lugar con los cielos nuevos y la tierra nueva en la nueva Jerusalén, donde
habitaremos en el lugar santísimo y en la misma presencia de Dios y no habrá necesidad de templo. Apocalipsis 21 del 22 al 23. Por eso no tengas un concepto de iglesia de hoy y de ahora. La iglesia pasa diferentes etapas. La iglesia nació cuando Cristo ascendió a los cielos. La iglesia estamos en el tiempo de la gracia de los gentiles que nos decía Eduardo Youssef, en el tiempo de los gentiles, pero la iglesia va a tener una etapa, ahora estamos siendo esa iglesia ataviada. Como estamos en tiempo de bodas, ¿vale? Ahora yo me estoy volviendo una experta con esto de las bodas. Ya me voy a volver wedding planner. Wedding planner, porque ya, vamos, me estoy empapando esto de las bodas, impresionante qué negocio. Entonces, yo pensaba hoy, se casó Mariana, ¿no? Y bueno, los que visteis fotos, algunos asististeis. Tú imagínate que Mariana se casó y Daniel el 10 de abril. Tú imagínate que el 5 de abril se tiene que posponer la boda porque Mariana no tiene preparadas las cositas. Porque se le rompió el vestido, porque se le ensució, porque no tiene los zapatos, a posponer la boda. Y yo siento que la iglesia está haciendo eso. Esto es algo que yo entendí cuando estábamos hoy en la alabanza y en la adoración. Yo dije, porque Dios está esperando, Dios está expectante y Dios está preparando una iglesia que dice que estamos desposados ya con Cristo. Esto es como el compromiso que hacen un novio y una novia, dicen, nos casamos, están desposados, ¿vale? Bíblicamente ese es el lenguaje. Pero no se han casado todavía, no han consumado el matrimonio, no han tenido intimidad, ¿vale? Y entonces, en ese tiempo de preparación estamos nosotros. Dice que la iglesia que se ha preparado, la iglesia se tiene que preparar. Y muchos estamos dormidos, es el tiempo de prepararse. Y estamos pensando en una iglesia local, terrenal, en una iglesia temporal, en una iglesia donde yo venga y me ayuden a mis problemas. Eso es un 5% que te vamos a ayudar. Pero eso no es el fin de la iglesia, ni el centro de la iglesia. Pero el humanismo se nos ha colado y queremos hacer el centro el hombre. Y entonces yo digo, tú te imaginas, se pospone, pero luego el día 25, ay no, que no tengo la ropa interior, ay no, que no tengo los pendientes, ay no, y posponiendo la boda. Y yo digo, Señor, así está la iglesia. ¿Por qué el Señor no ha venido todavía? ¿Por qué en medio del dolor y de la atrocidad que estamos viviendo en este mundo, por qué el Señor no viene? Yo digo, Señor, ¿por qué no vienes ya? Esto es insoportable ya. Porque muchas veces cerramos nuestro corazón al dolor de otros y estamos bien nosotros. Pero hay una maldición en esta generación impresionante. Y yo digo, Señor, ¿por qué no vienes? ¿Qué falta? Falta santidad, como nos contaba David. Hemos tratado la iglesia como algo profano. El matrimonio de cualquier manera, nos tratamos mal, nos acostamos enfadados, los hijos, ya, hablamos de cualquier manera, venimos a la iglesia. Yo he visto cosas en la iglesia que nunca imaginé que iba a ver y las he tenido que ver con dolor. Y yo digo, Señor, ¿en qué nos estamos convirtiendo? ¿Para qué estamos los pastores? Entretenidos pastoreando demonios a veces, de gente que no quiere. No, y esto no es para risa, en serio, no es para risa. Viendo cosas que nunca pensé que vería dentro de la iglesia. Donde cuando yo llegué con 20 años a la iglesia y dije, Señor, esto es un oasis, qué maravilla la iglesia. Y uy, Dios me ha tenido que ir arrancando. Tantas ideas equivocadas que yo tenía de lo que era la iglesia. Y como nos decía David, aquí no hay nada santo, por eso Dios tiene que estar en el tercer cielo. Y la santidad no son obras. La santidad no la puedes producir tú por venir a la iglesia. La santidad aquí en la tierra, la fuente de la santidad es Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino a la tierra para mostrarnos cómo teníamos que vivir. Pero la santidad no se transmite por ósmosis, la santidad se transmite estando en comunión, en una relación con Dios. Con Dios. Y pasando tiempo con Dios, tú te vas pareciendo y Dios te va transformando, limpiando. No es ser perfecto, no es hacerlo todo bien, no son obras. Pero a veces tratamos la iglesia, hablamos mal unos de otros, acusamos, murmuramos, chismeamos, miradas lujuriosas de unos hacia otros. Tremendo. No estamos preparados. Nuestro vestido está sucio aún.
no está planchado. Cuando vas a comprar un vestido de novia, te dicen, yo por si acaso lo pregunto todo, digo, oye, esto nos lo dará, perfecto, esto va al tinte, esto se plancha, se almidona, esto no sé qué, digo, tiene que estar perfecto. Y así el Señor está esperando que esté su iglesia. ¿Entiendes? Que la iglesia no termina aquí, que la iglesia va a continuar en la eternidad y el final va a ser las bodas del Cordero y en la nueva Jerusalén dice que no habrá necesidad de templo, ni de sol ni de luna, porque el Señor alumbrará. ¿Tú anhelas esto? ¿Tú deseas de verdad esto? ¿O tu deseo es acabar tu carrera, pagar tus deudas? Y hay que hacerlo, claro que hay que hacerlo, pero sin desviarse del objetivo. Porque a veces, cuando tú y yo no honramos a Dios como tiene que ser, estamos profanando la iglesia. Cuando no tratamos el día de reposo cuando tiene que ser. Cuando no damos nuestros diezmos como lo primero a Dios. Cuando no cuidamos nuestro matrimonio, no cuidamos nuestro hogar, etcétera, 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 estamos profanando. Porque no tratamos como sagrado lo que Dios ha dicho que es sagrado. Y lo acomodamos todo, bueno, no pasa nada, yo puedo seguir yendo a la iglesia. Claro, tú puedes seguir viniendo aquí, asistiendo a un lugar, pero a lo mejor no eres parte de la iglesia. Y quizá la palabra parece dura, pero creo que muchos tienen que despertar a dejar de tratar la iglesia como algo profano. Y mira, yo quisiera invitarte, tómate en serio la iglesia y si no, mejor no estés en la iglesia. Quiero repetirlo, tómate en serio. No la iglesia, sino lo que Dios dice de la iglesia, mejor dicho. Y si no, es tan peligroso estar jugando a ser iglesia y no serlo. Es peligroso por las consecuencias de la eternidad. Jesús no murió simplemente en una cruz, y ya termino, para que vayamos al cielo. ¿Sabes que Jesús nunca definió la eternidad en términos de tiempo? Y es verdad que la vida eterna es vida interminable, ni lo definió en el énfasis del lugar. ¿Sabes cómo definió Jesús la vida eterna? Rompe tus paradigmas. Jesús definió la vida eterna diciendo, la vida eterna es que te conozcan, conocer de intimidad. No conocer teológicamente, no conocer intelectualmente, que te conozcan, que tengan una relación de intimidad, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esto está en Juan 17:3. Cristo no define la vida eterna en tiempos de tiempo, en términos de tiempo, sino en términos de intimidad, de relación, para que seamos santos, para que seamos esa iglesia ataviada, lista, preparada. Y el Señor está diciendo, es tiempo de que vuelvas a enfocarte en la eternidad, en tu propósito eterno, en el propósito de Dios. ¿Quieres ser parte de esa iglesia? Porque igual que el lunes algunos se asustaron, por favor, asústate, porque el día del arrebatamiento va a llegar. Solo piensa que tú te quedes en el día del arrebatamiento. Solo piénsalo por un instante. ¡Qué terrible! Ahí sí nos vas a valorar a todos nosotros. Ese vacío que se te va a quedar. Cuando tú vengas aquí y queden los que queden. Queden los que queden. Y ahí sí vas a echar de menos las predicaciones. Ojalá siga YouTube transmitiendo. Vas a echar de menos, vas a echar nota, vas a buscar tus notas. ¿Qué había dicho Enrique? Ay, cuando habló del arrebatamiento, ¿qué dijo que pasaría? Y Carlos, ay, y David, ¿y qué dijeron? Piénsalo. Porque ese día va a llegar. Y el Señor, porque os ama, nos ama con un amor, es tan paciente. Yo digo, Señor, a mí me impresiona. Mira, si hay una característica de Dios que me impresiona, su amor me rompe, pero su paciencia me impresiona. Qué paciencia la de Dios. Y nos vuelve a llamar. Y nos vuelve a llamar. Y nos vuelve a llamar, como al pueblo de Israel con los profetas. Y el que tiene oídos, dice el Señor, oiga. Mirad bien cómo oís. ¿Y sabes lo que quiere decir el Señor?
¿Cuál es la manera? No es tan importante lo que oyes, sino cómo lo oyes. Y el Señor te dice, ¿tú cómo estás oyendo hoy esta palabra? ¿Te la estás tomando? Bueno, sí, va. ¿O te la estás tomando con temor, dispuesto a obedecer, dispuesto a guardarla en tu corazón, a ponerla por obra? ¿Cómo estás oyendo? Porque estamos tirando tanta comida de Dios a la basura, tanta palabra, domingo tras domingo. Yo siento que hay como si hubiera ahí un estercolero de palabra de Dios. Que venimos los domingos y a lo mejor te comes el aperitivo, pero ya la mente está cansada y ahora muchos están diciendo que me quiero ir a mi casa a comer. Y tiramos palabra de Dios, semilla de Dios desperdiciada. ¿Por qué? Porque se nota cuando alguien se toma en serio la palabra de Dios, se ve el fruto. Y el mismo llamado que hizo Ageo hace cientos de años lo está haciendo Dios aquí. Qué tan valioso es Dios y su casa para ti. ¿Todavía lloras en su presencia? ¿Todavía te asombras cuando recuerdas cómo Él te salvó? Yo hay poquitos días que no llore. Se nos olvida que es por su amor que estamos aquí. ¿Es todavía para ti la palabra de Dios más dulce que la miel? ¿Es todavía su palabra más valiosa que el oro para ti? ¿O eso fue un momento de emoción cuando te hablaron el Evangelio? No es tengo que leer la Biblia. Es necesito tener comunión con Dios a través de su palabra. La gran noticia para nosotros es que Él murió por nuestros pecados, pagando el precio para que podamos tener comunión con Él, para que podamos cumplir el deseo de Dios de ser esa novia gloriosa, ataviada, de que anhelemos las promesas. Él nos salvó de sí mismo, de su propia ira justa. Nos salvó de nuestros pecados eternamente. ¿Cuánto tiempo hace que tú no lloras de gratitud? Porque yo cuando lloro, lloro de gratitud. Me asombro cómo Dios me puede amar a mí. Me asombro cómo podemos despreciar la gracia. Me duele los que rechazan a Cristo. Me duele mi familia. Me duele veros algunos de vosotros oyendo domingo tras domingo y vuestras vidas no cambian, no os volvéis a Dios. Dios ha hecho tantas cosas en cada uno de vosotros y no tratamos a Dios como debería de ser. Y estamos a veces los pastores enredados en cosas que no deberíamos de estar. Deberíamos de estar en otra cosa. Y Dios sigue hablando. Y en Apocalipsis 21-27 el Señor me recordaba cuando estábamos en el tiempo de la adoración. Si tienes tu Biblia, búscalo porque vale la pena. Y está hablando de la nueva Jerusalén, cuando se habrá consumado esa boda preciosa, cuando estaremos viendo cara a cara al Señor, disfrutando, diremos todo valió la pena. Y dice, no entrará en ella, en la nueva Jerusalén, ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino, escucha esto, solamente los que estén inscritos en el libro de la vida del Cordero. Por favor, tómate esto en serio. No los que venían a CCI, los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Está tu nombre en ese libro?
¿Eres tú ya parte de esa iglesia que se está preparando? Que el Señor se la va a presentar a sí mismo, una novia preciosa, ataviada. Para mí esto tiene mucho más sentido ahora que estoy preparando bodas. Y digo, Señor, yo quiero levantarme cada mañana pensando en esa boda, pensando en los detalles de ese día que me voy a encontrar contigo. Yo quiero seguir siendo iglesia con todos vosotros en la eternidad, con mi familia. Pero estamos muy endurecidos y por eso el Señor te dice, es tiempo de despertar, no es tiempo de que sigas tu camino, medita sobre tu camino, medita bien sobre tu camino, dice el Señor. ¿Cómo estás viviendo cuando nadie te ve? Como una serie que hemos visto esta semana, cuando nadie nos ve.